Bueno, vamos a ver distintos tipos de enlace. Enlaces fuertes o interatómicos o intramoleculares y enlaces débiles o intermoleculares. Esta clasificación se sustenta en la diferente energía para romper estos enlaces. Los enlaces fuertes son los enlaces iónicos o enlaces covalentes que son responsables de la estabilidad de moléculas individuales. Por ejemplo, se requieren 929 kilojoules de energía para descomponer un mol de agua al estado vapor en átomos de hidrógeno y de oxígeno. Esto refleja la intensidad de las fuerzas intramoleculares, que son los enlaces covalentes. Los enlaces intermoleculares se refieren a las fuerzas entre partículas individuales, sean átomos, moléculas, iones, de una sustancia. Estas fuerzas son muy débiles en comparación con las fuerzas intramoleculares. Por ejemplo, para convertir un mol de agua líquida en vapor, solo se necesitan 40,7 kilojoules a 100 grados Celsius. Esto refleja la baja intensidad de las fuerzas de atracción intermoleculares entre moléculas de agua en comparación con los enlaces covalentes dentro de las moléculas de agua. Los enlaces débiles son responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, como puntos de fusión, puntos de ebullición, solubilidad, densidad, viscosidad, etc. Aquí vemos diferentes tipos de enlaces débiles o intermoleculares. Interacciones dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, dipolo inducido-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, ión-dipolo y ión-dipolo inducido. Vamos a comenzar con las interacciones del tipo dipolo-dipolo. Las interacciones dipolo-dipolo permanentes ocurren entre moléculas covalentes polares debido a la atracción entre los átomos con densidad de carga positiva de una molécula y los átomos con densidad de carga negativa de otra molécula. Las moléculas tienden a ordenarse por sí mismas para que la atracción sea máxima, haciendo que las regiones de carga opuestas se acerquen, en tanto que las repulsiones se reducen al mínimo por separación de regiones de carga igual. Las fuerzas dipolo-dipolo solo son efectivas a distancias muy cortas. Otro tipo de fuerza intermolecular es el enlace puente de hidrógeno. Es un tipo de interacción dipolo-dipolo bastante fuerte, pero considerablemente más débil que los enlaces iónico y covalente entre moléculas en las que el hidrógeno está unido en forma directa a un átomo pequeño muy electronegativo como nitrógeno, oxígeno o flúor. Al igual que en las interacciones ordinarias dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno resultan de la atracción entre los átomos con densidad de carga positiva de una molécula, en este caso átomos de hidrógeno, y los átomos con densidad de carga negativa de otra molécula. El pequeño tamaño de los átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno, junto a su alta electronegatividad, concentra a los electrones de estas moléculas en torno de los átomos con densidad de carga negativa, lo que causa que un átomo de hidrógeno unido a uno de esos elementos muy electronegativos se vuelva bastante positivo. El átomo de hidrógeno con densidad de carga positiva es atraído hacia el par de electrones no compartido de un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno, diferente al del átomo al que está unido en forma covalente. Las energías típicas de los puentes de hidrógeno están en el rango de los 15 a 20 kilojoules por mol.
lo cual es de 4 a 5 veces mayor que las energías de las demás interacciones dipolo-dipolo. En consecuencia, los puentes de hidrógeno influyen en forma considerable en las propiedades de las sustancias. Al puente de hidrógeno se deben los altos puntos de fusión y de ebullición poco comunes de compuestos como el agua, el alcohol metílico y el amoníaco, en comparación con otros compuestos de masa molecular y geometría molecular similares. Aquí vemos el enlace por puente de hidrógeno entre moléculas de fluoruro de hidrógeno. En este caso, vemos los enlaces puente de hidrógeno en el agua al estado sólido, es decir, en el hielo, y el agua al estado líquido. En el caso de los enlaces por puente de hidrógeno en el cristal de agua sólida, vemos que las moléculas se disponen formando hexágonos muy porosos de estructuras muy abiertas, lo cual le confiere al hielo esa propiedad característica de ser menos densos que el agua líquida. Los enlaces de hidrógeno pueden establecerse entre moléculas idénticas, aquí moléculas de agua, moléculas de amoníaco, o también entre moléculas diferentes en las que siempre el hidrógeno está unido a nitrógeno, a oxígeno o a flúor. Los enlaces por puente de hidrógeno se suelen representar mediante estas líneas de puntos o líneas cortadas, y siempre la molécula que dona el enlace puente de hidrógeno es el que aporta el hidrógeno al enlace, mientras que la molécula que recibe el enlace por puente de hidrógeno tiene que presentar en el átomo electronegativo un par al menos de electrones para recibir el enlace por puente de hidrógeno. En esta otra diapositiva vemos los puntos de ebullición de algunos hidruros en función de su masa molecular. El punto de ebullición inusualmente alto del amoníaco, del agua y del fluoruro de hidrógeno en comparación con los puntos de ebullición de los demás hidruros de los mismos grupos se debe al puente de hidrógeno. La diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno es pequeña. Además, el carbono no tiene pares no compartidos. Por lo tanto, el metano no forma puentes de hidrógeno. Otro tipo de interacción intermolecular son las fuerzas dipolo inducido, también conocidas como fuerzas de dispersión, fuerzas de London, en honor al físico alemán Fritz London, quien en 1930 postuló por primera vez la existencia de este tipo de fuerzas en base a la teoría cuántica. Otro nombre para este tipo de interacciones es el de fuerzas de atracción de Van der Waals. Podemos decir que se trata de fuerzas de atracción débiles que solo son importantes a una distancia extremadamente corta. Estas fuerzas están presentes entre todo tipo de moléculas en las fases condensadas, pero son débiles para moléculas pequeñas. Las fuerzas de dispersión son el único tipo de fuerzas intermoleculares presentes entre sustancias no polares simétricas como el trióxido de azufre, el dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, bromo, hidrógeno y especies monoatómicas como los gases nobles. Sin las fuerzas de dispersión, estas moléculas no podrían condensarse para formar líquidos o solidificarse para formar sólidos. No puede haber fuerzas dipolo-dipolo entre átomos y moléculas no polares. Sin embargo, debe haber algún tipo de interacciones de atracción porque los gases no polares pueden licuarse. El movimiento de los electrones en un átomo o molécula
puede crear un momento dipolar instantáneo o temporal. Dado que los electrones se repelen, los movimientos de los electrones de un átomo influyen en los movimientos de los electrones de los vecinos cercanos. Así, el dipolo temporal de un átomo puede inducir un dipolo similar en un átomo adyacente y hacer que los átomos se atraigan. La facilidad con que la distribución de carga de una molécula puede distorsionarse por la acción de un campo eléctrico externo es su polarizabilidad. Podemos ver la polarizabilidad de una molécula como una medida de la maleabilidad de su nube de electrones. Cuanto mayor es la polarizabilidad de una molécula, más fácilmente puede distorsionarse su nube de electrones para crear un dipolar momentáneo. Por tanto, las moléculas más polarizables tienen fuerzas de dispersión de London más intensas. En general, las moléculas más grandes tienden a tener una polarizabilidad mayor porque tienen un mayor número de electrones que están más alejados del núcleo. Por lo tanto, la intensidad de las fuerzas de dispersión de London tiende a aumentar al incrementarse el tamaño molecular. Otro tipo de interacción intermolecular son las interacciones ion-dipolo inducido, cuando un catión se aproxima a una molécula no polar, la carga positiva del ion atrae débilmente a la porción externa de la nube de electrones de la molécula, lo cual induce un dipolo temporal débil. También se puede inducir un dipolo temporal débil en la molécula no polar si se aproxima un anión. Otro tipo de interacción son las interacciones dipolo-dipolo inducido, cuando una molécula con un dipolo permanente se acerca a una molécula no polar, también puede polarizarlo en forma temporal. Bueno, allí tenemos la definición del concepto de polarizabilidad como la susceptibilidad de las nubes electrónicas de ser distorsionadas por la acción de un ion o un dipolo. Al acercarse un ion o un dipolo, es decir, una molécula polar, a una molécula no polar, genera sobre esta una distorsión de la nube de electrones, originando un dipolo transitorio o temporal. Otro tipo de interacciones son las fuerzas ion-dipolo. Existe una fuerza ion-dipolo entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula polar. Las moléculas polares son dipolos, tienen un extremo positivo y uno negativo. Por ejemplo, el agua es una molécula polar. Los iones positivos son atraídos hacia el extremo negativo de un dipolo, mientras que los iones negativos son atraídos hacia el extremo positivo. La magnitud de la atracción aumenta al incrementarse la carga del ion o al incrementarse la magnitud del momento dipolar. Las fuerzas ion-dipolo tienen especial importancia en las disoluciones de sustancias iónicas en líquidos polares, como por ejemplo una disolución de cloruro de sodio en agua. Y aquí tenemos un cuadro comparativo con la intensidad de las interacciones entre iones y moléculas. Una interacción de tipo electrostática anión-catión es obviamente la más intensa de todas, con una energía característica de 250 kilojoules sobre mol. En orden de intensidad decreciente le siguen las interacciones por puente de hidrógeno, luego las interacciones ion-dipolo, luego dipolo-dipolo y en último término están las fuerzas con dipolos temporales o inducidos
correspondientes a las moléculas no polares.